En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Hoy continuamos con nuestro tema 12, que comenzamos la semana pasada, a hablar del bautismo. Hoy continuamos con el tema de la celebración litúrgica del bautismo. Y después de hablar del ministro y del sujeto y del bautismo en la vida del cristiano, veremos el sacramento de la confirmación. La celebración litúrgica. Posiblemente ustedes hayan estado alguna vez en alguna celebración del bautismo de un niño, pero realmente el rito del bautismo es riquísimo en signos, impresionante, ¿no? Primero, entonces, hay un rito de acogida, se recibe a los padres y padrinos, se les pregunta a qué vienen a la iglesia, responderán a pedir el bautismo para nuestro hijo, ¿no? Y enseguida se da lo que son la liturgia de la palabra, las lecturas bíblicas que justamente ilustran el misterio bautismal, ¿no? Y serán comentados además en la homilía por el sacerdote. Luego se realiza la intercesión de los santos, y se nombrará claramente el nombre del niño o de los niños que se bautizan, o del mayor, porque puede ser un adulto también el que se bautiza, ¿no? Y se reza a continuación una oración de exorcismo, para justamente pedirle al Señor que aparte a Satanás, ¿no? y nos aparte del pecado, ¿no? Luego se lo unge con el óleo de los catecúmenos. Recuerdo que hay 3 óleos que se bendicen en la misa crismal del Jueves Santo por la mañana, ¿no? El óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma, ¿no? Entonces, tanto la oración de exorcismo como la unción con el óleo significa esa protección divina contra las insidias del maligno. A continuación se bendice el agua con unas fórmulas muy catequéticas, muy didácticas, ¿no? Que efectivamente explican esa relación que existe entre el agua y el espíritu. La fe y la conversión se hacen presentes mediante la profesión trinitaria, ¿no? Y también la renuncia a Satanás y al pecado. Luego se entra propiamente en lo que es la liturgia sacramental, ¿no? Entonces, en este rito, mediante el baño del agua, ¿no? En virtud de la palabra, se realiza propiamente el sacramento. Es la parte central. La ablución puede ser por infusión, ¿no? Cuando justamente se echa agua en la cabeza del niño, como puede estar, como ven en esta foto, o por inmersión, como ven también en la foto esta de San Juan Bautista, bautizando a Jesús, ¿no? Lo que no se hace es por aspersión, ¿no? Infusión o inmersión son las formas de ablución. Se realiza de modo tal que el agua corra por la cabeza, y así significa ese lavado del alma. La materia válida, ya lo saben, del sacramento es el agua. Es el agua, lo que se entiende habitualmente por agua, ¿no? O sea, puede ser agua natural potable, eventualmente envasada, pero tiene que ser agua. No se puede hacer con vino, con champán, agua. Entonces, mientras se derrama 3 veces en la cabeza del niño, por ejemplo, o en el adulto, ¿no? Se pronuncia las palabras, fulanito, se pone el nombre, Pablo, Héctor, Luis, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto en la liturgia latina, la liturgia romana. En las liturgias orientales se usa la fórmula: el siervo de Dios, se pone el nombre, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las 2 formas son trinitarias. Las 2 fórmulas mencionan a la Santísima Trinidad. Y los ritos postbautismales, los que vienen después del bautismo, recién dijimos justamente, se echa agua en la cabeza
3 veces. Son ritos explicativos que ilustran el misterio realizado. Inmediatamente después del bautismo se unge en la cabeza del candidato con el santo crisma. Luego se entrega la vestidura blanca. Habitualmente los niños van vestidos de blanco, que justamente simboliza la pureza. Después del bautismo ya no está el pecado original, no hay ningún pecado si fuera un adulto, ya se tiene al Espíritu Santo, y así se manifiesta con esta vestidura blanca, una vestidura que tenemos que conservar también, inmaculada, para poder ingresar al cielo, en la bienaventuranza eterna. ¿Se acuerdan en la Escritura, ¿no?, de aquel que no tenía el traje de boda? Esa vestidura blanca representa el alma. Luego se prende una vela, una candela que tienen los padres y padrinos del cirio, el cirio que representa a Cristo. Aquí tenemos un cirio pascual que fue bendecido justamente en la vigilia del sábado. Se lleva justamente junto al bautisterio y allí, que está encendido, se prende esas candelas para los padres y padrinos, y a ellos se les dice, bueno, ustedes tienen esa misión de acrecentar esta luz, la luz de Cristo en el alma del que se bautiza o de los que se bautizan. Luego el rito del éfeta, justamente sal de allí, es una manera de echar, digamos, al demonio mudo, al demonio sordo. Entonces, tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca en las orejas y en la boca del candidato, quiere significar la actitud de escucha y la proclamación de la palabra de Dios. Finalmente, rezamos el Padre Nuestro. Si es un adulto, dentro de la misa, el adulto, recordemos que el bautismo de adultos, después que hizo el catecumenado, no solo recibir el bautismo, sino también la confirmación y la Eucaristía. Respecto del ministro y sujeto, decimos que el ministro ordinario es el obispo y el presbítero, y en la Iglesia Latina también el diácono. En el caso de necesidad, lo recordamos, cualquier persona puede bautizar, un no católico, un no cristiano, pero que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y realice, digamos, el rito correspondiente, echando agua 3 veces en la cabeza del niño, diciendo: yo te bautizo, fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo está destinado a todos. Jesucristo, lo recoge San Mateo, capítulo 28, en el momento de la Asunción: vayan, prediquen el Evangelio y bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia está llamada particularmente a esta misión de llevar el Evangelio y bautizar. Las cualidades necesarias del candidato dependen de su condición de niño o de adulto, ¿no? Porque efectivamente el niño no tiene uso de razón, entonces la fe está en los padres y también en los padrinos, que justamente los padrinos están llamados a continuar con esa formación cristiana si los padres llegaran a faltar. Es muy conveniente, lo decíamos en el programa anterior, que los niños se bauticen cuanto antes, durante los primeros días de vida, apenas lo permita la salud del niño, la salud de la madre. En efecto, como puerta a la vida de la gracia, el bautismo es un evento absolutamente gratuito para cuya validez basta que no sea rechazado. La fe del candidato se hace presente, como les decía, en el niño, que no tiene uso de razón, en sus padres y padrinos. Ahora, hay unas ciertas restricciones o límites para el bautismo de los niños. Por ejemplo, ¿es ilícito el bautismo si falta el consentimiento de los padres? El bautismo será válido, o sea, realmente se bautiza, pero es ilícito si los padres no quieren, si los padres se oponen o si no existe garantía suficiente de la futura educación
a la fe católica por parte del niño. Como les decía recién, a eso están llamados los padrinos. Los padrinos también que deben ser personas ejemplares. El Código de Derecho Canónico, el Catecismo explica que tiene que ser mayor de 16 años, estar bautizado, estar confirmado, vivir una vida acorde a, digamos, un buen cristiano. Los candidatos adultos se preparan a través del catecumenado, ese itinerario, ese proceso estructurado según las disposiciones locales de la diócesis, en vista a recibir la ceremonia del bautismo, la confirmación y también la primera comunión. Este itinerario, este camino, se procura que el candidato tenga esos deseos de recibir la gracia de Dios, que incluye recibir el sacramento del bautismo, y también este itinerario se aprovechará para la instrucción doctrinal, o sea, para que sepa bien las verdades esenciales del Evangelio, que conozca bien los artículos del credo, que conozca bien los mandamientos, los sacramentos, etc. Bueno, el candidato, la virtud sobrenatural de la fe y a la verdadera conversión son necesarios también, o sea, el candidato sabe que va a recibir el bautismo y por lo tanto hace falta que quiera adherirse al Evangelio, a la fe cristiana y también ese deseo de convertirse, o sea, ese deseo de rechazar el mal, de rechazar el pecado, de rechazar el demonio para llevar una vida santa. Lo decíamos, la confirmación también imprime carácter. ¿Se acuerdan? Ese sello indeleble por el que el bautizado, el confirmado y el sacerdote tienen una particular identificación con Cristo sacerdote, ¿no? Entonces, este signo espiritual configurativo con Cristo que imprime en el alma una semejanza con Él, una imagen de Cristo a quien desde ese momento pertenecemos y a quien debemos asemejarnos siempre más, ¿no? Esta inicial configuración constituye un reclamo permanente para la identificación final con el Señor. Es esa llamada a la santidad, esa llamada a parecernos a Cristo, esa llamada a ser Cristo, ipse Christus, el mismo Cristo. Y en este es justamente el fundamento bautismal de la llamada universal a la santidad. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Estamos llamados a ser Cristo, ¿no? Como dice el Concilio Vaticano II, todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Lumen Gentium número 40. Bueno, este mismo carácter bautismal es también signo espiritual distintivo y dispositivo. ¿En qué sentido? Distintivo porque es lo que se refiere hacia afuera, o sea, nos distingue a los cristianos de quienes no son cristianos. Mientras que por dispositivo se quiere expresar hacia adentro. El carácter bautismal constituye la base sobre la que se apoya la radical igualdad de todos los bautizados. Todos hijos de Dios, con la misma dignidad de bautizados, desde el niño que se bautizó ayer hasta el obispo o el papa. Como dice San Pablo, ya que todos vosotros que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón o mujer. Porque todos vosotros, sigue diciendo San Pablo en Gálatas capítulo 3, no sois más que uno en Cristo Jesús. Amén. Lo pedimos ahora, Señor, ayúdanos. Nosotros que hemos recibido el bautismo y hemos recibido la confirmación, queremos configurarnos con vos, queremos ser santos, queremos ser el mismo Cristo. Esta igualdad fundamental, conjuntamente con el ser uno en Cristo, nos impulsa a vivir la fraternidad. Todos hijos de Dios y todos hermanos en Cristo por el bautismo, miembros de la Iglesia. Esa llamada a apoyarnos y ayudarnos entre los hijos de Dios. Este carácter también se constituye como una capacidad sobrenatural
para poder recibir y asimilar fructuosamente la gracia salvadora de los demás sacramentos. El bautismo es la puerta de los demás sacramentos, es lo que nos capacita a poder recibir, después del bautismo, confesarse, la primera comunión, la confirmación, etc. En este sentido, el bautismo orienta nuestra vida hacia los otros sacramentos. Bueno, y antes de ver los fundamentos bíblicos e históricos de la confirmación, vamos a hacer una pausa y vamos a ver el video del Papa. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo escuchando mucho. Continuamos entonces y pasamos del bautismo, este sacramento de la iniciación cristiana, a la confirmación, también un sacramento de la iniciación cristiana junto con la Eucaristía. Recordemos un poquito cómo ya los profetas nos hablaron del Espíritu Santo. Los profetas nos hablaron del Mesías anunciado, en el que reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Nos dice Isaías capítulo 11. También Isaías, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Yahvé, anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado. Profetiza justamente ese siervo del que habla también luego, que es el Emanuel, el esperado, el deseado, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ezequiel, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos. Y Joel también nos habla de que hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Todas estas profecías que están veladamente también, no es que estén de un modo muy explícito, ¿no? Pero estas profecías ya quedan patentes, se descubren, se entienden a la luz de la encarnación, a la luz de la venida de Jesús. Todas estas profecías se cumplen en él. Por ejemplo, bueno, la unción en el Jordán, recordarán, Jesucristo fue bautizado por San Juan Bautista en el río de Jordán. Allí desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha al Padre, que actualiza esa profecía de elección que habíamos leído en el Antiguo Testamento. El mismo Señor se presenta a comienzo de su ministerio como el ungido de Yahvé, por quien se cumplen las profecías. Antes de ofrecer su vida por nosotros, Jesús promete el Espíritu Santo. Recuerdan, él decía, el Señor, hace falta que yo me vaya para que les envíe el Paráclito, el otro Paráclito, el Consolador, el Espíritu, que justamente les hará entender lo que les he enseñado, ¿no? Efectivamente, esto sucede poco después de la ascensión del Señor, en Pentecostés, nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y también allí se hace una explícita referencia a la profecía de Joel, dando inicio a la misión universal de la Iglesia, porque a partir de ese momento ya los apóstoles no temen a nada, no temen a nadie y comienzan y salen a llevar el Evangelio y a bautizar. Entonces ese mismo espíritu derramado en Jerusalén sobre los apóstoles, por ellos es comunicado. Ellos que recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, luego comunicarán a los bautizados al Espíritu Santo mediante la imposición de las manos
y la oración nos cuenta los hechos de los apóstoles. Bueno, este cuadro bíblico se puede completar con la tradición paulina y joánica de San Juan, que vincula los conceptos de unción y sello con el Espíritu infundido sobre los cristianos, ¿no? Y esto último encontró una expresión litúrgica ya en los antiguos documentos, desde el principio, con la unción del óleo, con el óleo perfumado. Y estos mismos documentos atestiguan la unidad ritual primitiva de los 3 sacramentos de iniciación, del bautismo, de la confirmación, de la comunión, que se conferían en la celebración pascual presidida por el obispo en la catedral. Pero bueno, eso en el cristianismo primitivo. Ya cuando la cristiandad comienza a difundirse, cuando el cristianismo se difunde ya por muchos lugares y comienza a ser ya corriente el bautismo de los niños, ya pasa a ser masivo y ya no es posible seguir esta praxis primitiva, ¿no? De que sea el obispo el que dé todos los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? Y de hecho, en Occidente se reserva la confirmación al obispo separándola del bautismo. En cambio, en Oriente se conserva esa unidad de los sacramentos de iniciación conferidos contemporáneamente al recién nacido por el presbítero. O sea, los niños, al bautizar, también reciben el sacramento de la confirmación. También en Oriente, la imposición creciente de la unción con el mirón o santo crisma es algo esencial, porque será el presbítero, o sea, el sacerdote y no el obispo en Oriente, quien dé el bautismo y la confirmación. Y siempre con el santo crisma o mirón, que justamente es el nexo de unión con el obispo. En Occidente, la imposición de las manos pasa a ser una imposición general sobre todos los candidatos o todos los confirmandos, mientras que cada uno recibe la unción del crisma en la frente. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿no? Veamos la significación litúrgica y los efectos sacramentales de la confirmación. Entonces el crisma, les decía, es aquel óleo bendecido el Jueves Santo por la mañana por el obispo en la catedral, ¿no? Está compuesto de aceite de oliva y bálsamo y es consagrado por el patriarca o por el obispo, como les decía en la misa crismal. La unción del confirmado en el santo crisma es signo de su consagración al Señor, porque por la consagración los cristianos, es decir, los que son ungidos, esos son cristianos. Cristianos son los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida se desprenda ese buen olor de Cristo, el bonus odor Christi, que justamente es lo que tiene que vivir el cristiano, esa conformidad, esa unión con Cristo, esa santidad, ¿no?, que lleva a tener ese buen olor de Cristo, ¿no? Bueno, por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca o sello del Espíritu Santo. Hablamos de la marca y sello del Espíritu Santo, del carácter, hablamos en el bautismo. Son 3 los sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Así que sigue a continuación en la liturgia romana la extensio manum, ¿no?, para todos los confirmados del obispo, mientras pronuncia la oración, una oración de invocación al Espíritu Santo, una oración epiclética, ¿no?, que dice así: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En el rito occidental, en el rito romano. En el rito oriental es semejante, pero es diferente. Dice, la unción se hace sobre las partes más significativas del cuerpo, acompañado por esta fórmula que dice: sello del don que es el Espíritu Santo.
Como ven, son fórmulas muy semejantes. El rito se concluye con el beso de la paz, como manifestación de comunión eclesial con el obispo. Y así, pues, la confirmación posee una unidad intrínseca con el bautismo. Ya la palabra lo dice, ¿no? Estamos confirmando, en el caso del niño que fue bautizado de pequeño, está confirmando ya de un modo adulto aquello que sus padres y padrinos se comprometieron a vivir la fe. Entonces, con ella, el patrimonio bautismal del candidato se completa con los dones sobrenaturales característicos de la madurez cristiana. Ya se lo considera soldado de Cristo, maduro, recibe los 7 dones del Espíritu Santo y ya comienza, digamos, a tener más responsabilidad, lo veremos más adelante, para llevar el Evangelio, para hacer apostolado. Pero antes digamos que por imprimir carácter, al igual que el bautismo y el orden sagrado, solo se confiere una sola vez por ese carácter bautismal. Ese carácter, volvemos a repetir, lo decíamos en el bautismo, ¿no? Es signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. O sea que con estos dones y con esta madurez que se tiene con la confirmación, se está llamado justamente a llevar, dice la Lumen Gentium, se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe con su palabra y su obra. En algunos lugares será algo más sencillo y más fácil cuando efectivamente la sociedad acompañe. En algunos lugares puede llegar a ser muy difícil, incluso sitios donde el cristianismo es perseguido. Así que, en fin, nosotros los bautizados estamos dispuestos incluso a padecer el martirio por la fe en Cristo, ¿no? Por estar bautizado, digamos, todos somos sacerdotes en el sentido que tenemos ese sacerdocio común, ¿no? No necesitamos para el apostolado una especial invitación o mandato o permiso de la autoridad eclesiástica, de la jerarquía, sobre todo lo que se refiere para el ámbito de las relaciones personales, ese apostolado que uno hace con la familia, con los amigos, en su trabajo, etc., ¿no? Entonces, particularmente por la confirmación, tenemos este destino, esta invitación, este llamado de ir, ¿no? Y junto con los medios sobrenaturales. El apostolado siempre no es una tarea humana, es una tarea humana y divina, y por eso el fiel cristiano cuenta especialmente con la ayuda de Dios, ¿no? Y reza especialmente por sus semejantes y por las personas a las que quiere llegar con su ejemplo, con su palabra, con su amistad, con su apostolado, ¿no? Bien, entonces hace falta cierta audacia también a veces, porque justamente uno puede tener vergüenza a veces de hablar de Dios, ¿no? Y estamos llamados a dar ejemplo, pero también a invitar, a explicar, dar a conocer. Tenemos un tesoro muy grande y no podemos, digamos, enterrarlo, sino que tenemos que llevarlo, el tesoro de la fe, ¿no? Bueno, un confirmado está llamado a dar testimonio de Cristo con una vida cristiana consolidada y con su palabra. Bueno, respecto del ministro y del sujeto de la confirmación. Entonces, el ministro, nos dice la Lumen Gentium, son los obispos, los ministros originarios de la confirmación. En el rito latino, el ministro ordinario, decíamos, es exclusivamente el obispo. Un presbítero puede confirmar válidamente, pero cuando lo prescribe o cuando lo permite el derecho, por ejemplo, en caso de delegación, en caso de peligro de muerte, en caso de acogida en la comunión o equiparación episcopal, en fin, son algunos casos extraordinarios en el rito occidental en el cual el presbítero lo que hace es confesar. También a los niños o a los mayores en peligro de muerte, ¿no? Bien, en cambio, en las iglesias orientales, el ministro ordinario
es el presbítero, el sacerdote, ¿no? El cual debe usar siempre el crisma consagrado, el mirón. ¿Se acuerdan que les decía? Ese crisma consagrado por el patriarca o por el obispo. Bueno, como sacramento de iniciación, la confirmación está destinada a todos los cristianos, no es algo más o menos opcional o solo para algunos escogidos. Todos tendrán que prepararse para recibir este regalo, este don. En el rito latino es conferida una vez que el candidato ha llegado al uso de razón. Las conferencias episcopales en cada país disponen, algunos en la Argentina es después de los 12 años, en Paraguay es a los 15 años, ¿no? O sea que la conferencia episcopal determinará cuál es la edad de la confirmación. Le decíamos, en el rito oriental es junto con el bautismo, ¿no? O sea que los chicos no tienen uso de razón. Acá en los adultos, en el rito latino, se requiere una instrucción previa, ¿no? Un conocimiento previa. Y esa verdadera intención de querer recibir la confesión, la confirmación y estar en gracia de Dios. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro programa de hoy. Hemos visto el bautismo, hemos visto la confirmación. El próximo programa veremos la Eucaristía, justamente que es el culmen de la iniciación cristiana, y además la Eucaristía justamente es lo más sagrado, lo más importante que tiene la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía, no solo se nos da la gracia, sino al mismo autor de la gracia, a Cristo mismo. Bueno, como bibliografía por el tema de hoy, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1212 a 1321, lo mismo en el compendio del Catecismo, y el libro del autor de este artículo, de Philippe Goyret, La unción en el Espíritu, que también está en castellano. Los programas que hemos sido grabados lo pueden encontrar en www.latele.com.pi y también en su canal de YouTube y en Instagram. Entonces me despido hasta esta semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.